Muy buenas tardes para todos ustedes, querido hermano, querida hermana. Es un gozo, es un privilegio poder saludarle de nuevo en esta hora de la tarde y juntos poder mirar la palabra de Dios, juntos poder escudriñar las Escrituras y poder recibir ese mensaje poderoso de parte de Dios para nuestras vidas. Hoy quiero saludarles a todos ustedes, los hermanos que están aquí dentro de la iglesia local y todas las personas que nos están viendo desde las diferentes ciudades de los diferentes lugares en nuestro país, a lo largo y ancho de nuestra nación, todos los que en diferentes partes y fuera de ella nos escuchan. Un cordial saludo para ustedes y un abrazo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir una palabra con ustedes, la cual sé que desde luego es de bendición para nosotros, es de bendición para nuestras vidas. Esta palabra la he titulado Antes que la lámpara se apague. Antes que la lámpara se apague. En el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 3, en el versículo 3, dice la Escritura: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, versículo 4, Jehová llamó a Samuel. Hubo un llamamiento especial de parte de Dios antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Quisiéramos poder reflexionar muchas cosas acerca de la lámpara de Dios. La lámpara de Dios es la que ilumina, es la que nos da luz, y esa lámpara de Dios dice que antes que fuese apagada, significa que la lámpara llegaba el momento en que se apagaba. Desde luego tenían que estar los sacerdotes allí pendientes de la lámpara en los turnos para ponerle el aceite para que esta lámpara permaneciese encendida todo el tiempo durante toda la noche. Pero aún así dice, antes que la lámpara de Jehová fuese apagada, Jehová se aparece a Samuel para hacerle un llamamiento muy especial, y es para hacer el llamamiento a su servicio. Pero hay algunas señales importantísimas en este capítulo 3, todo lo que venía sucediendo antes de que la lámpara de Jehová fuese apagada. Y quiero que veamos alguna de estas señales de antes que la lámpara de Dios fuese apagada, que se registran allí. En el capítulo 2, en el versículo 17, dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los jóvenes menospreciaban las ofrendas de Jehová. En primer lugar, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, algo que estaba sucediendo era que era muy grande el pecado delante de Dios. El pecado había aumentado en manera sobrenatural. Y dice que era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Esos jóvenes, se estaba hablando de los hijos del sacerdote, de la gente que era creyente en Dios, de la gente del ministerio. No se estaba hablando de otra clase de personas, no se estaba hablando de la gente que no conocía a Dios. Se estaba hablando de la gente que estaba dentro del templo, dentro de la casa de Dios. A ellos era que se estaba refiriendo la palabra. Pero ahora era muy grande el pecado delante de Dios. Pero no estamos hablando de un pueblo cualquiera, estamos hablando del mismo pueblo de Dios. Y era grande el pecado en ellos, habían acumulado pecado en sus vidas, y ese pecado que habían acumulado en su vida hacía que no estuviesen pendientes de la lámpara de Dios, hacía que no se ocuparan de la importancia que era mantener la lámpara de Dios encendida, ponerle el aceite que debían de colocarle para que ésta no se apagara. Entonces, una de las señales que la lámpara se estaba apagando ya era que el pecado había sobreabundado y que el pecado era muy grande delante de Dios. Y cuando miramos esta escritura y pensamos en el contexto, estamos en unos tiempos similares. Si miramos nuestros tiempos, si miramos en el siglo que nos correspondió a nosotros vivir, encontramos cómo el pecado se ha desarrollado y ha crecido tanto en el corazón de la humanidad. Se ha enfriado el corazón de tantas personas, de tanta gente. Y
y ese corazón se ha entregado mucho a la dureza y ha hecho que el pecado sobreabunde en el corazón, en la vida de la humanidad. Eso hace que la lámpara se apague, eso hace que se apague el fervor espiritual y todo esto. Y era muy grande el pecado. Y habían dos cosas allí. Primero, dice que menospreciaban las ofrendas del Señor. Y en segundo lugar, era un estado de inmoralidad sexual el que se desarrollaba dentro del pueblo de Dios en aquellos tiempos. Capítulo 2, verso 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que los hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Había pecado. Había inmoralidad sexual. El matrimonio no tenía respeto. El matrimonio no le daban la importancia de vida. Para ellos lo mismo era vivir en unión libre que estar unidos en el estado del matrimonio. Era igual, era lo mismo. Tener relaciones con una mujer o con otra les daba igual. Y esto es lo mismo que estamos viviendo en nuestros tiempos. El desenfreno sexual se ha apoderado de la humanidad. El hombre y la mujer se han desenfrenado en su vida sexual y este pecado ha aumentado. Para muchas personas creyentes, el matrimonio no tiene importancia y ellos piensan que eso es lo mismo vivir sin casarse o en unión libre que vivir unidos en matrimonio. Piensan que es igual, desatendiendo y desconociendo la ordenanza de Dios respecto al matrimonio. Ignorando y poniendo a un lado la enseñanza de la palabra. Y algunos dicen: es que a mí no me nace el matrimonio. Pero no le nace el matrimonio, pero sí tiene una pareja, pero sí convive con alguien. Eso significa que es una persona que está viviendo desordenadamente, significa que es una persona que está viviendo en pecado sexual, según lo muestra la palabra de Dios. Porque la vida sexual solamente es aprobada dentro del estado del matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso es lo que establece la palabra de Dios. De tal manera que aún en aquellos tiempos había inmoralidad sexual, pecados sexuales. Pero si miramos en nuestro tiempo, en nuestra época, estamos en las mismas situaciones. Eso significa que la lámpara de Dios se está apagando para esa familia, se está apagando en esa vida. Lo segundo que sucede, la segunda señal, es que las bendiciones se comenzaron a marchitar. Las bendiciones de Dios. Y un profeta llevó una profecía a Elí, donde todo aquello que Dios le había prometido ahora le era retirado. Y en Primera de Samuel capítulo 2 verso 30 es, yo dijera, escalofriante la palabra profética que le llega aquí al sacerdote. Dice: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo les había dado promesa, le dijo el Señor. Yo le había dado promesa de bendición. Yo le había dado promesa de estar contigo todos los días de tu vida. Yo le había dado promesa de levantarte. Te había dado promesa de prosperarte. Te había dado promesa que tus descendientes aún heredarían, que la bendición vendría de generación en generación. Todo esto yo le había prometido y que yo lo cuidaría y que estaría en mi casa por siempre, pero nunca yo tal haga. Nunca yo tal haga. Es lo que está diciendo la palabra. Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Le está diciendo: ustedes mi pueblo han llegado a deshonrarme. Ustedes mi pueblo han llegado a tenerme en poco. Tienen en poco mi presencia, tienen en poco el altar, tienen en poco el culto, tienen en poco la adoración, tienen en poco la búsqueda de Dios, el oficio sacerdotal, el oficio espiritual, lo tienen en poco. Ya no hay interés por la vida cristiana, no hay interés por la relación con Dios, no hay interés ahora por estar ahí metido en la presencia de Dios. Eso como que ha pasado, ha llegado frialdad
verdad al corazón, han dejado de honrarme, es lo que dice el Señor, y ahora me desprecian, ya no me aprecian como me apreciaron antes, y yo desprecio a los que me desprecian, pero honro a los que me honran. Gloria al nombre del Señor. Y entonces, en segundo lugar, está diciendo que las bendiciones se comienzan a marchitar a causa de que el ser humano se distancia de una manera impresionante de Dios. Y cuando el ser humano se distancia de Dios, cuando deja de honrar al Señor, deja de recibir honra. Al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Pero el Señor honra a los que lo honran. En el libro de Proverbios dice: honra al Señor con sus bienes, hónralo. Honra al Señor con sus bienes y con las primicias de todos sus frutos, y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Pero ¿dónde está la honra? En muchos casos. ¿Dónde está la honra? En muchas familias. ¿Dónde está la honra a Dios? En muchos corazones. ¿Dónde está la honra a los servidores, a los siervos de Dios? En muchos casos. ¿Dónde ha quedado la honra? Pero el Señor ha dicho: deben de honrar a Dios. Deben de honrar a los siervos del Señor, deben de honrar a padre y madre, deben de honrar, porque al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Y es al perderse la honra, entonces se ha comenzado a marchitar esa bendición que estaba floreciendo, que estaba tan viva. Se comienza a debilitar y a marchitar en la medida de que el ser humano deja de honrar y glorificar y buscar la presencia de Dios. En tercer lugar, la tercera señal era que la palabra escaseaba la palabra de Dios. En el capítulo 3, en el versículo 1 allí de Primera de Samuel, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Sabe cuál fue la tercera señal? La escasez. La escasez en el corazón del pueblo. Pero no era cualquier clase de escasez, era la escasez de la palabra de Dios. ¿Y por qué escaseaba la palabra de Dios? Por lo mismo. Porque ya menospreciaban el altar, menospreciaban la casa de Dios, menospreciaban el culto, menospreciaban la palabra de Dios. Ya no querían estar ahí en el devocional, ya no querían estar recibiendo la palabra de Dios. Y como no estaban recibiendo la palabra, esa palabra comienza a escasear. Y quiero decirles que en estos tiempos hay mucha gente carente de la palabra. Y estoy hablando del creyente en Cristo. Estoy hablando del militante en la palabra de Dios. Estoy hablando de aquellas personas que aún caminan con el Señor, que profesan su fe cristiana, pero que hay escasez de la palabra porque la han descuidado. Mucha gente solamente vive con la palabra que escuchan la predicación en la iglesia, porque en el transcurso de la semana no se alimenta con la palabra, no hace un devocional, no lee la palabra diariamente, no tiene una disciplina de lectura de la palabra. Y si no tiene una lectura de la palabra como disciplina diariamente, hace que la palabra esté escaseando en su vida. Y hay familias enteras donde escasea la palabra de Dios. No se le enseña la palabra de Dios a los niños. Los niños están ocupados en cualquier otra cosa. A los niños se les induce a cualquier otra cosa, menos aprender la palabra de Dios. Mira, hay un tiempo especial cada domingo a las 10 de la mañana para que los niños reciban la palabra. Pero usted, como padre y madre, ¿en qué tiene ocupado su niño y su niña en ese horario de 10 de la mañana? Posiblemente le pone que hacer a que haga otras cosas diferentes a la palabra, y es una hora nomás cada 8 días que se dedica para desde la sede enseñarles la palabra de Dios a través del Facebook, que se está haciendo con esfuerzo. Sandrita está ahí con esfuerzo enseñando la palabra domingo tras domingo, pero a veces le da tristeza un poco de ver que son muy pocos los niños que los padres apoyan para que se conecten. El asunto no es del niño, el asunto es de papá, es de mamá, es del adulto responsable.
que no incentiva, que no motiva a su niño para que esté conectado. Y posiblemente aún en este tiempo está muy pendiente de llevarse el niño a hacer deporte, lo tiene en natación, lo tiene en cualquier otra cosa, en el horario que debía estar recibiendo la palabra. Y eso hace que haya escasez de la palabra, porque ni recibe la palabra de Dios en casa de parte de sus padres, ni recibe la palabra de Dios de parte de la iglesia, porque papá y mamá no se esfuerzan. Entonces eso hace que haya escasez de palabra, que la palabra de Dios escasee con frecuencia. Eso sucedía, esa fue una de las señales que habían cuando la lámpara se estaba apagando. Y si eso está sucediendo, querido y querida, sepa que la lámpara de Dios se está apagando en esa familia, se está apagando en ese hogar. Y en cuarto lugar dice la palabra que no había visión con frecuencia. Oiga lo cuarto que sucede: no había visión con frecuencia. Es decir, se estaba tan corta la visión en cuanto al reino de Dios, en cuanto a lo espiritual se refiere. Repito el versículo 3, capítulo 3, verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Sabe por qué? Porque es la misma palabra de Dios en el corazón del ser humano la que abre sus ojos espirituales. Es la misma palabra de Dios en la vida del ser humano el que lo impulsa, quien le da perspectiva de la vida, quien le abre los ojos espirituales, quien le da visión de futuro, visión de reino, visión de lo sobrenatural. Pero si escasea la palabra de Dios, entonces también escaseará la visión espiritual, escaseará esa visión de reino, esa visión de avance, esa visión de alcance, esa visión de discipulado, esa visión de evangelismo. Todo aquello comienza a escasear en el corazón, en la mente del ser humano, cuando comienza a escasear la palabra. Escasea la palabra y como consecuencia también escasea la visión. ¿Cuánto necesitamos entonces revisar todas aquellas cosas con delicadeza? En quinto lugar, se fue la presencia de Dios, se fue. Primera de Samuel capítulo 4, versículos 10 y 11. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y fue llevada el arca. El arca representaba para ellos la presencia de Dios en su casa, la presencia de Dios en el lugar. El arca de Dios fue totalmente representativa en la vida de ellos, pero la descuidaron. Ellos se descuidaron con todas estas cosas y permitieron que la lámpara de Dios se apagara, y vienen todas estas horribles consecuencias a la vida del pueblo, a la vida del sacerdote, a la vida de la familia sacerdotal, a la vida de la congregación, a la vida del pueblo en general, porque han permitido que se apague la lámpara. Que se apague la lámpara de Jehová. Cuando yo miro esa lámpara, quisiera enfocarla en dos direcciones. Y esa lámpara, en primer lugar, quiero tomarla como la esencia de la vida, de esa vida espiritual, de esa vida del ser humano. Cómo se permite que esa lámpara se vaya extinguiendo, esa lámpara se vaya apagando, esa luz de la vida se vaya apagando. Por eso el sabio Salomón, hablando a los jóvenes, dijo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Es el momento de acordarse del Señor.
antes que la lámpara se apague, es decir, antes que se vayan los días, se vayan los meses, se vayan los años, antes que se vayan nuestras fuerzas, antes que se vaya el vigor, antes que se vaya la juventud, aprovechémosla para servir de la mejor manera. Antes que esa lámpara de la juventud, del vigor, de la fuerza se apague, es el momento de estar sirviendo a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, aprovechando el vigor y la fuerza que tenemos hoy para servirle a Dios con todo nuestro corazón, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, aprovechando el tiempo de la florescencia del fruto, aprovechando el tiempo de la juventud, aprovechando este tiempo que todavía tenemos fuerzas en nuestras piernas para movilizarnos, para ir, para venir, para ir, llevar la palabra, para ir, movernos a la casa de oración, adorar al Señor, que todavía tenemos fuerzas para ir y asistir a un tiempo de ayuno, a un tiempo de vigilia, a un tiempo de intercesión. Todavía hay fuerzas en nosotros, es decir, todavía la lámpara está encendida y hay que hacerlo antes que esa lámpara se apague. Pero por otro lado, quisiera mirar esa lámpara de Dios como la presencia misma del Espíritu Santo de Dios en la vida del ser humano, como el tiempo de la gracia, el tiempo del Espíritu Santo de Dios sobre la tierra, porque déjame decirle, querido hermano, querido oyente, que llegará el tiempo, llegará el día en que la lámpara se apagará, la lámpara será quitada, el Espíritu Santo será quitado de sobre la faz de la tierra un día. ¿Y sabe cuándo se quitará la lámpara o el Espíritu Santo de sobre la faz de la tierra? ¿Cuándo se apagará esa lámpara? El día que Cristo venga por su iglesia, el día del rapto de la iglesia, cuando Jesús venga por su pueblo, cuando Jesús venga por su iglesia. El Señor tomará su pueblo, el Señor tomará su iglesia, la levantará y nos llevará y estaremos siempre con el Señor, y el Espíritu de Dios que mora en nosotros obrará en nosotros, y si estamos vivos seremos transformados en cuerpos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y si ya hemos muerto, seremos resucitados primero y levantaremos y estaremos con el Señor, y el Espíritu de Dios va con nosotros llevando su iglesia al encuentro personal con Cristo en las nubes, llevándonos a las bodas del Cordero, y la humanidad que queda en la tierra quedará en tinieblas, quedará sin la lámpara, porque la lámpara se habrá apagado, se habrá extinguido, porque ya el Espíritu Santo que convence al hombre de pecado y de juicio, el Espíritu Santo que da amor, el Espíritu Santo que consuela, ya no estará en la tierra. Llegará el momento cuando el Espíritu de Dios será levantado de la tierra, el día que suene la trompeta, y el Espíritu Santo irá con toda la iglesia, los que estemos esperando a Cristo, y estaremos con el Señor, y los que quedan en la tierra quedarán en tinieblas espiritual, porque ya no estará más el Espíritu de Dios en la tierra, porque se habrá ido con la iglesia, ese encuentro con Cristo Jesús. Amado oyente, amado hermano y hermana, esa es la importancia que tenemos nosotros hoy de aprovechar este tiempo antes que la lámpara se apague. Y antes que la lámpara se apagara, Dios llamó a Samuel para una misión, le hace un llamado especial, y antes que la lámpara se apague, querido oyente, Dios está haciendo un llamado a la humanidad, está haciendo un llamado a hombres y a mujeres, un llamado a la cercanía a Él, un llamado a la consagración, un llamado a la santidad, un llamado al servicio, un llamado a la proclamación del Evangelio, un llamado a llevar las buenas nuevas de salvación, un llamado a la búsqueda de su gloria, de su presencia, un llamado a no callar, un llamado específico al servicio para que seamos servidores de Él, un llamado a una vida de fuego, una vida de avivamiento, un llamado a vivir y a movernos en el poder del Espíritu Santo. Querida iglesia, es el momento. El Señor está llamando hombres y mujeres hoy
Antes que la lámpara se apague, querido hermano, antes que esa lámpara se apague, levántese igual que Samuel y atienda el llamado del Señor antes que esta lámpara se apague. Es el momento, es el día aceptable, es el día de salvación, querido oyente, de levantarse y venir ante la presencia del gran Dios, de venir ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero invitarle en esta oportunidad para que levante su corazón al cielo, ahí donde está en su casa. Levante su corazón y glorifique a Dios y invite a Jesús a su vida si no lo ha hecho. Entréguele su vida a Jesús si no lo ha hecho. Determine escuchar el llamado de Dios antes que la lámpara de Dios se apague. Es el momento, antes de cualquier cosa. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Quiero invitarle para que ahí donde está, si no le ha rendido su vida a Jesucristo, le rinda su vida. Repite estas palabras conmigo, recibiendo a Jesús en su corazón. Amado Jesús, en este momento vengo delante de ti. Repite estas palabras conmigo. Amado Jesús, yo vengo delante de ti y en esta hora reconozco tu poder y tu palabra. Y te pido, Señor, el perdón y la santificación. Límpiame de todo pecado y de toda maldad. Señor, hoy atiendo tu llamado. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida para caminar contigo por todos mis días mientras viva en esta tierra. Señor, quiero honrarte y quiero servirte en espíritu y verdad. En el nombre de Jesús, amén. Usted, querido hermano, querida hermana, es el tiempo que levante su corazón al cielo. Permítame orar por su vida, permítame orar por su casa. Padre Santo, en el nombre de Jesús, levanto la vida de cada oyente, de cada hermano, cada familia, cada mujer de Dios, cada hombre y cada mujer que te conoce a ti, que conoce la palabra, Señor, pero que se ha descuidado ahora mismo y antes que la lámpara se apague, Señor, ruego el favor y la misericordia, que se active esa vida espiritual, que el fuego del Espíritu Santo se prenda en ese corazón, que venga avivamiento, que venga fuego del Espíritu en cada uno. Levanta, Señor amado, esa vida victoriosa, esa vida renovada. El fuego del Espíritu sople de los cuatro vientos sobre este oyente, sobre cada uno que están allí en la sala de su casa. Señor, bendícele con amor, llénale tanto de ti, apasionalo por tu presencia, apasionalo de ti, Señor amado, apasionalo de tu palabra, que sea una persona, Señor, que te honre en espíritu y verdad. Papito lindo, glorifícate, Señor, derrama el fuego, trae un avivamiento poderoso, sopla de los cuatro vientos, del oriente, del occidente, del norte y del sur sobre cada uno de manera sobrenatural. En el nombre de Jesucristo proclamo la gloria de Dios, proclamo el poder de Dios en esta hora, porque hay poder en el nombre de Jesús, hay victoria en el nombre de Jesús. Y en este momento, Señor, nos ponemos en tus manos diciéndote muchas gracias, querido Padre, porque tú eres bueno y eres soberano sobre todas las cosas. Señor, muchas gracias porque tú nos ministras. Antes que la lámpara se apague, Señor, manifiesta tu gloria. Que se levanten hombres y mujeres a tu servicio. Que se levanten hombres y mujeres en consagración. Hombres y mujeres proclamando tu palabra. Hombres y mujeres apasionados por tu reino. Hombres y mujeres, Señor, que recuperan la visión. Hombres y mujeres, Señor amado, Dios mío, llenos de la palabra, que no escasee más la palabra en ellos. Señor, hombres y mujeres que enseñan y comparten la palabra en sus casas, que hacen ese devocional, que enseñan la palabra de Dios a sus hijos, a sus nietos. Oh Señor, que esa palabra corra y sea glorificada en cada familia, en cada hogar, en el nombre de Jesús. Obra prodigiosamente, maravillosamente ahí en ese hogar, en esa familia, Señor, que ha venido frialdad espiritual. Sopla con poder sobre ellos ahora, en el nombre de Jesús. Papito Dios, trae sanidad física,
Trae sanidad física, Señor amado. Papito Dios, allí donde hay dolencia y enfermedad, extiende tu mano sanadora y obra poderosamente, prodigiosamente, Señor amado. Echamos fuera toda enfermedad y toda dolencia, y el fuego del Espíritu de Dios sopla con poder, y se levantan hombres y mujeres llenas de amor, llenas de paz, llenas de gozo, apasionados por tu reino, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Una bendición inmensa poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta ocasión. Es un deleite y es un privilegio, y así que levántese antes que la lámpara de Dios, que la lámpara de Jehová sea apagada. Es el momento de levantarse, es el momento de venir y buscar la presencia de Dios. Es el momento de escuchar el llamado de Dios, así como lo hizo Samuel allí en el templo de Jehová, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Un abrazo para todos, Dios me les bendiga poderosamente, y una feliz semana llenos de la bendición de Dios.